Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir en este sexto año que llevamos de conferencias de excavaciones arqueológicas en España. Esta tarde el yacimiento arqueológico de la Domus del Anfiteatro de Mérida nos sirve esta tarde para conocer uno de los últimos estudios sobre la ciudad de Augusta Emérita en época romana. Quienes nos presentan estos trabajos científicos son Macarena Bustamante Álvarez y Ana María Bejarano Osorio, que dedican parte de su tiempo a esta excavación de la casa romana y a sus resultados especialmente interesantes. Macarena Bustamante Álvarez se formó en la Universidad de Cádiz, donde se licenció en Historia y obtuvo sus primeros premios, doctorado, becas y contratos. También realizó estudios en la Universidad Autónoma de Madrid y ha tenido una importante carrera docente en lugares como Cádiz, Madrid, Lisboa, Valparaíso y París. Su clara vocación internacional podemos verla de la misma forma con sus estancias pre- y postdoctorales y sus trabajos arqueológicos en Francia, Marruecos, Túnez, Portugal e Italia. Es muy largo de contar o simplemente de mencionar los más de 40 proyectos internacionales en los que ha tomado parte y, desde luego, la Bética, la Lusitania y Mauritania son especialmente zonas geográficas que ella conoce perfectamente. Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros, artículos y ha dirigido y dirige proyectos de investigación, entre otras muchísimas actividades científicas, de las que destacamos también su conocimiento, enorme conocimiento, sobre cerámica romana. La doctora Bustamante Álvarez, que en la actualidad y desde 2019 ejerce como profesora titular en la Universidad de Granada, es incansable y por ello tiene nuestra admiración desde el primer día que la conocimos. Su mente y su inquietud están abiertas a muchos temas nuevos que le suscitan interés. Su relación con nuestro museo, y más en concreto con nuestro Departamento de Arqueología Clásica, ha sido y es siempre fructífero y queremos hacer patente su generosidad cuando publica los resultados de los estudios de diferentes materiales que custodiamos aquí. Por su parte, Ana María Bejarano Osorio se licenció en la Universidad de Salamanca y es arqueóloga del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. En esta institución tan importante para esa ciudad, ha sido coordinadora de los departamentos de conservación y documentación y ha dirigido numerosas excavaciones, todas ellas publicados sus resultados en la serie Memorias Arqueológicas de Mérida. Ha dirigido, como es natural, numerosas excavaciones en varios lugares de Extremadura y nosotros queremos destacar, ya que vivimos muy cerquita de allí, la dirección del proyecto de excavación y consolidación de la ciudad romana de Caparra dentro del proyecto denominado Alba Plata. Tiene además numerosísimos artículos y libros publicados de diferentes materias de la romanidad, como la arquitectura termal o medicina, por mencionar solo alguna de ellas. En la actualidad dirige los trabajos arqueológicos de dos espacios patrimoniales tan significativos para la ciudad, patrimonio de la humanidad, como es Augusta Emérita. Estos dos lugares son la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, enorme excavación que cada vez que paso por allí me sorprende, y la Casa del Anfiteatro, de la que nos hablarán esta tarde. Ana, Macarena, nos honra muy especialmente, de verdad, contar hoy con vuestra presencia en el museo y poder aprender de vuestros amplios conocimientos. Quiero señalarles que hoy pues, es un día especial. Estamos aquí más extremeños, tanto de Cáceres como de Badajoz. Tenemos a estas dos compañeras. Macarena es hija adoptiva de Extremadura.
pero tenemos arriba los famosos rostros del Turuñuelo en esa pequeñita exposición que tenemos, y queremos informarle que el día 18 del mes de febrero se va a hacer una exposición pequeñita, pero en la misma sala donde están los rostros del Turuñuelo, que se llama Extremadura, una historia grabada en piedra, recientes hallazgos arqueológicos. Esperamos que todos ustedes también vengan a verla. Habrá también, siento no estar muy puesta en este asunto, me parece que el próximo jueves una mesa redonda sobre los rostros del Turuñuelo, o sea que Extremadura esta semana, pues muy bien, solo nos falta el tren. Bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y Macarena, tienes la palabra. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer las amables palabras de la doctora Ángeles Castellano, evidentemente a la que apreciamos y sobre todo por su vinculación con nuestra tierra. Asimismo, queremos agradecer al Museo Arqueológico Nacional la amable invitación que nos ha hecho a participar dentro de su ciclo sobre la actualidad en la investigación arqueológica en España. Un foro que aprovechamos para presentar unos resultados preliminares de los trabajos que estamos llevando a cabo tanto la doctora Macarena Bustamante como yo en la Casa del Anfiteatro, un proyecto que parte del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en colaboración con la Universidad de Granada a través de mi compañera Macarena. Por ponerles en antecedentes, este proyecto se enmarca dentro de un plan de actuaciones que se promueve desde el consorcio puesto en marcha en el año 2017 por la actual dirección de la institución, y lo que pretende este proyecto es la excavación en lo que se denominan los grandes recintos monumentales de la ciudad. Estos recintos monumentales corresponden a espacios como son el teatro, el anfiteatro, el Alcazaba, la Casa del Mitreo o la Casa del Anfiteatro, que los que conocen un poco la ciudad de Mérida son lugares que se excavaron a principios del siglo pasado, caso del teatro y el anfiteatro, o bien a mediados del siglo, como la Casa del Alcazaba, el Mitreo o Casa del Anfiteatro, y que a partir de ahí se hicieron visitables, pero decayó el interés científico a nivel arqueológico de estos recintos, que permanecieron inalterables. No obstante, sí suscitaron numerosas publicaciones, hasta el día de hoy las siguen suscitando, generalmente sobre aspectos puntuales de los distintos edificios, pero nunca se realizó un trabajo de conjunto. Dentro de este plan de actuaciones se trabajan actualmente en el recinto del teatro, ya se trabajó en la Casa del Mitreo y está el proyecto de la Casa del Anfiteatro. Con ello lo que se pretende es poder realizar nuevas intervenciones arqueológicas, poner en contexto todos los datos, tanto a nivel estratigráfico como con los restos que ya conocemos y los materiales existentes y los nuevos que son los hallazgos nuevos, y así dar luces a una serie de incógnitas que se han planteado desde hace ya varios años y que no se resuelven, salvo que se intervenga de manera con metodología actual. En el marco de este proyecto, como ya les digo, se intervino en la Casa del Mitreo, fue el primer proyecto que planteamos nosotros en colaboración, como les digo, entre el consorcio y la Universidad de Granada, un proyecto que duró 5 años de arduo trabajo en el que se involucraron numerosas instituciones y compañeros y amigos nuestros, a quienes agradecer su colaboración, y que finalizó con una monografía que se presentó en el año 2023. Finalizado este proyecto, entendimos que tendríamos que seguir retomando este vínculo de colaboración tan fructífero para ambas partes y se planteó la excavación de la Casa del Anfiteatro para poder incorporar nuevos espacios monumentales. La Casa del Anfiteatro, por ponerles un poco en antecedentes, se sitúa en la ciudad de Augusta Emérita, una ciudad que se funda en época augustea por veteranos de las legiones Quinta Lauda, Décima Gemina, quizás sobran estos datos. Obviamente una ciudad que se construye aprovechando dos cauces, el río Guadiana y el río Albarrega, el lugar en el que se ubica. Fundada por estos veteranos, es un valle fructífero y allí se planta lo que es la ciudad que llega a ser la capital de la Lusitania, entre otras, en otros periodos históricos, capital incluso de Hispania.
A través de los trabajos arqueológicos que se han realizado en la ciudad, bien con el patronato antecedente del Consorcio de la Ciudad Monumental o bien con el Consorcio de la Ciudad Monumental desde su fundación en el año 1996, nosotros anualmente se realizan numerosas excavaciones, tanto excavaciones en solares como seguimientos arqueológicos en distintos recintos y espacios de la ciudad, lo que nos ha permitido hacer de Augusta de Mérida una de las ciudades que a nivel arqueológico es de las mejores conocidas y un referente a nivel arqueológico en la península. Con estos trabajos se ha podido definir claramente la planta de la muralla de la ciudad, en algunos tramos se ha podido conservar y actualmente son visitables, y en el entorno intramuros conocer todo el entramado viario, una red extensa de calles intramuros que definen unas manzanas perfectamente regularizadas y todas ellas porticadas. Las zonas forenses están perfectamente delimitadas, ocupando, como no podía ser de otra manera, los espacios centrales de la ciudad. En el caso del Foro Imperial, amortizando una serie de viviendas de época de los colonos, y en el caso del Foro Municipal, ocupando una amplia parcela de terreno que incluía no solo los templos, sino la curia y la basílica. Y, evidentemente, el edificio principal y más señero es el Templo de Diana, que preside esta plaza. Igual intramuros hay una serie de manzanas que se reservan, y se reservan porque es donde se construyen los edificios de espectáculos situados en la zona este de la ciudad, como ven, como una especie de ampliación al recinto amurallado para englobar estos dos edificios. Extramuros, al igual que intramuros conocemos perfectamente la ciudad, lo mismo nos sucede extramuros por la ampliación urbanística de todos estos años. Así se conocen una extensa red viaria de vías principales y caminos secundarios que van haciendo una malla que perimetra todo el entorno de la ciudad, y en torno a esta malla de caminos y vías van desarrollándose los espacios industriales en los primeros inicios de la colonia, van desarrollándose las áreas funerarias, como no podría ser de otra manera, y una serie de estructuras domésticas. No hablamos, en principio solo se conocen la Casa del Mitreo y la Casa del Anfiteatro como casas extramuros, pero sin embargo los últimos trabajos arqueológicos han permitido documentar cómo en todo el frente norte de la ciudad se van desarrollando viviendas desde el siglo I, viviendas extramuros ubicadas en sitios privilegiados cercanos a la ciudad, a los que se accedía desde la propia muralla y a través de sus poternas. Perdón. Una de estas casas, lógicamente, la situamos ahí, en el número 1, es la Casa del Anfiteatro, objeto de nuestro proyecto de excavación. La Casa del Anfiteatro tiene una particularidad, y es que responde a un recinto arqueológico con unas dimensiones que exceden lo que más o menos se establece para ser lo normal en una domus. Conocemos conocemos gran parte de la planta, pero con estos trabajos que estamos desarrollando vemos cómo esa planta va ampliándose con una serie de habitaciones nuevas. Una casa que se sitúa en un lugar privilegiado. El lugar está perfectamente elegido, es decir, zona extramuros, a escasos metros de una de las puertas de acceso a la ciudad, en concreto la puerta que conectaba directamente con el teatro y el anfiteatro, y en el punto intermedio entre el teatro y el anfiteatro y el edificio de espectáculos, conectados ambos tres por una vía principal donde se desarrolla el área funeraria más importante de la ciudad de Mérida y la más rica, por otra parte. Es decir, una zona de un importante trasiego poblacional. Aprovechan este espacio para construir una casa sin tener que constreñirse a los metros que se les adjudicaban en el interior de la ciudad, simplemente tendrían poder adquisitivo para construir una gran mansión, como ya les digo, en un entorno que favorecía el acceso directo a la ciudad. Uno de los elementos fundamentales es la presencia del agua también en esta zona. Y este agua viene de la mano de la conducción del acueducto de San Lázaro, que delimita el solar por el oeste, un acueducto que culmina en lo que se denomina un castellum divisorium, donde se encuentra la división de dos canales, uno que dirige el agua hacia el teatro y el anfiteatro para abastecer de agua a estos edificios públicos, y otro que, bordeando la ciudad, entra para abastecer la zona del Foro Municipal y las termas, aparte de otros edificios intramuros. Asimismo, de esta conducción ya se abastecerían dos casas que se construyen en esta zona. La Casa de la Torre del Agua, su nombre viene derivado de la cercanía, la proximidad a este castellum divisorium, y la Casa del Anfiteatro.
Bueno, las primeras intervenciones arqueológicas en la Casa del Anfiteatro nos tenemos que remontar al 12 de noviembre de 1947, momento en que el Estado plantea construir una maternidad en unos terrenos baldíos que están cercanos al área del teatro y del anfiteatro, lo que se denomina la Casa de la Madre. En ese momento se inicia una serie de campañas de trabajos de explanación y los trabajos se le asignan al que era por entonces comisario de las excavaciones y del plan arqueológico de Mérida, que es José de Calasanz Serra y Rafols. Serra y Rafols estuvo excavando unos meses y durante sus trabajos lo que hizo fue documentar parte del peristilo de algo que identificó rápidamente como una casa, una gran casa romana. Parte de este peristilo, los 3 laterales del ala, pavimentados con mosaico, su acceso con pavimentos de simino y una serie de puertas que se abrían a unas habitaciones que permanecieron inalteradas. Aquí vemos la planta de los trabajos de Serra y Rafols que permanecieron ocultos porque se volvieron a cubrir los restos arqueológicos y permanecieron ocultos hasta que en el año 1957 se decide retomar los trabajos de lo que ya se denominaba la Casa de la Madre. El nombre de Casa del Anfiteatro es posterior. En lo que son los trabajos de la denominada Casa de la Madre, Alejandro Marcos Pous fue el encargado de realizar estos trabajos arqueológicos. Estuvo trabajando igualmente durante 1957 unos meses en las campañas, donde consiguió delimitar algunos espacios habitacionales de la Casa del Anfiteatro, pero sobre todo excavó el área funeraria, es decir, toda la necrópolis del Bajo Imperio y de época visigoda que había amortizado esta vivienda. Gracias a los diarios de excavaciones de Marcos Pous y toda la documentación gráfica tenemos un valioso testimonio en este sentido. Los trabajos los finaliza Álvarez Sáez de Buruaga y nuevamente se cubren los restos. Y no es hasta el año 1962 cuando se plantea una excavación en extensión para intentar sacar todo lo que la Casa de la Madre, en este caso ya la Casa del Anfiteatro, podía mostrarnos. Los trabajos se encomiendan a Eugenio García Sandoval, y es este arqueólogo, profesor y arqueólogo, el que realiza una campaña de excavaciones durante 3 años. En estos 3 años consigue definir totalmente la planta de la casa, tal y como la hemos conocido hasta nuestros trabajos, y todos los resultados aparecen perfectamente documentados en su diario de excavación, una documentación muy extensa, igualmente gráfica, que nos ha servido a nosotros para puntos de partida de los trabajos sobre la vivienda de la Casa del Anfiteatro. Aquí vemos los croquis que se hacían, las imágenes que nos mostraban y por primera vez intentan establecer una cronología para la vivienda, una cronología que según él se fecha a finales del siglo I en función de los primeros materiales arqueológicos que se recogen. Como ya decimos, García Sandoval establece lo que es la planta de la Casa del Anfiteatro, esta es la que ustedes conocen o han conocido hasta por lo menos el año 2019, la planta que era visitable, o sea, la vivienda que era visitable. Lo significativo es el hallazgo de una serie de pavimentos de mosaico, unos ricos pavimentos de mosaico, como el mosaico de la vendimia, el mosaico del otoño, o bien el mosaico de la sala de los peces, de los ecus, junto a los pasillos de los mosaicos de las hachas, o bien unas habitaciones de pinturas. Estos elementos son los que destacan y son los que hacen que se plantee abrir la casa al público y son los que han generado mayor documentación bibliográfica referida a lo que es la Casa del Anfiteatro, utilizándose en muchos casos estos estudios para la datación cronológica de la misma. Aquí vemos una imagen del mosaico del otoño, por todos conocido. Después, finalizada la excavación de García Sandoval, la Casa del Anfiteatro se habla al público. Todos aquellos que hayan visitado Mérida desde el año 70 aproximadamente hasta el año 2008, que se cerró al público, podían pasar por este recinto, pisar sus mosaicos, tocar sus pinturas. Se hizo un trabajo, Menéndez Pidal intentó en su día hacer un trabajo de restauración y cubrición de los restos, sin embargo se paralizó ese trabajo y lo que se hizo fue una cubrición un poco rudimentaria, con tejas que protegen un poco los muros recrecidos, que a día de hoy para nosotros son un problema, ya que nos tapan los originales y los elementos originales. Una casa que se encontraba en muy mal estado porque estaba a la intemperie y sus muros, sus pavimentos de pinturas y sus mosaicos a la intemperie. Es por ello que se plantea la necesidad de
en el año 2008 cerrar la Casa del Anfiteatro y, al igual que se hizo con la Casa del Mitreo, planificar una cubrición, una restauración y una puesta al día de la vivienda, adecuándolo al siglo XXI. El plan de actuaciones, como les digo, se inicia en el año 2008, no se pone la cubierta y se inaugura hasta el año 2020. Durante todo este impasse, todo este tiempo, se realizan una serie de intervenciones arqueológicas, principalmente centradas en los lugares donde tenían que ir los apoyos de la estructura de la cubierta que iba a tapar todo el recinto. Una cubierta que no se limita a lo que se ha hallado, sino en una previsión bien establecida. Se amplía esta cubierta en base a unas futuras excavaciones que integren nuevos restos. Aquí vemos la serie de campañas, se realizan en el 2010, en el 2011. En el 2019 es la última, que se centra sobre todo en la Casa de la Torre del Agua, y en el 2019 se realizando una en la Casa de la Torre del Agua y otra en la zona de ampliación hacia el norte de la vivienda, buscando cómo esta casa se iba desarrollando, ya que se veían muros y a ver a qué estancias correspondían. En el 2001, aquí ven en azul, es la zona de intervención nuestra, donde empezamos las campañas de excavaciones que proseguiremos este año, si Dios quiere, con lo cual será nuestro cuarto año de excavación, que esperamos terminar, no así sacar la planta completa de la casa, pero sí por lo menos el espacio delimitado. Estas son imágenes de cómo quedó al final el proyecto de la cubierta, una cubierta que conllevaba la restauración de todos los pavimentos de mosaico y estableció pasarelas para evitar que se pisara estos enclaves, y con un extenso proyecto de adecuación museográfica, paneles explicativos de lo que adolecía la anterior visita a la Casa del Anfiteatro, realizados por el equipo de didáctica del consorcio. Bueno, aquí ven un poco el estado en el que se encontraba previo a la intervención. Durante todos estos trabajos de seguimiento previo al proyecto de la cubrición de la casa, en las zonas sobre todo, como les decía, destinadas a los pilares, las intervenciones arqueológicas han sido muy fructíferas. A pesar de que simplemente se limitaban a las zanjas de cimentación, se han encontrado estratigrafías muy interesantes que a nosotros nos han podido aportar datos que luego hemos podido corroborar con otras investigaciones, y sobre todo nos han dado los antecedentes de la casa. Esta imagen que vemos aquí, ven unas estructuras de sillares que corresponden a un edificio previo, un edificio del que ya nos hablaba Sandoval en su diario de excavaciones, que cuando se levantan los mosaicos del peristilo para poder integrarlos y consolidarlos, se dan cuenta de que la casa tiene unos antecedentes. No conocíamos más datos sobre estos antecedentes. Son estas excavaciones las que efectivamente nos están hablando de una fase previa, no de carácter doméstico, y una construcción posterior que, como bien ya apuntaba Sandoval, fechamos igualmente a finales del siglo I. Durante este trabajo, igualmente, se han puesto al descubierto otros pavimentos de mosaico. Estamos hablando de una de las casas con más metros de mosaico en Augusta Emérita. Aquí vemos, por ejemplo, con el número 1, este pavimento de mosaico de una habitación extensa, no conocemos sus límites, esperamos poder excavarlo en un futuro, asociado a un espacio termal, un pequeño espacio termal. Otra habitación, en la número 2, con este mosaico de motivos rectangulares y cenefas, y una pequeña intervención arqueológica que se hizo en el entorno de la casa para la adecuación de este lugar, donde se encontró un impresionante edificio porticado y una serie de pavimentos de mosaico que corresponden a unas estancias, lamentablemente en este caso muy degradadas, ya que los niveles de conservación en este punto son bastante peores que los que nos encontramos en la propia Casa del Anfiteatro. Como ya les venía diciendo, dentro del proyecto de excavación de los grandes recintos monumentales, la idea de excavar los inicios de los trabajos en la Casa del Anfiteatro parten de un lugar que había sido identificado en los trabajos del año 2010, una serie de cortes que se habían realizado y que parecían corresponder a lo que eran unas termas. Nuestro proyecto se inició con la idea de ampliar estos cortes y comenzar a definir la planta de este complejo, que en principio pensábamos que correspondían a unas pequeñas termas privadas de la vivienda,
Y luego, al final de nuestro trabajo, hemos llegado a otra conclusión, es que nos encontramos ante unas grandes termas semipúblicas que, ligadas a la vivienda, nos dan un poco las claves tanto de la funcionalidad como de la cronología. Estamos hablando de un complejo termal que se suma a muchos de los hallados en la zona extramuros de Mérida. Tiene unos 330 metros cuadrados de dimensión y una planta completa y extensa, muy bien conservada, de lo que es un espacio de carácter, como les digo, de carácter semipúblico, empleado como negocio por parte del propietario de la vivienda y ligado a la funcionalidad no solo ya de casa, sino, como bien comentará mi compañera Macarena, en la hipótesis que planteamos, de un lugar de hospedería. Aquí vemos unas imágenes de lo que pueden ser estos baños, unos baños donde se identifican sus salas con un apoditerium, un frigidarium, con 2 piscinas, una piscina de mayor tamaño y una pequeña piscina, una sudatio y un tepidarium y un caldarium, ambos provistos por 2 grandes áreas de servicio. De las termas lo que destacamos sobre todo es su entrada. El estado de conservación, como ya les digo, en general es muy bueno, pero sobre todo destacamos su entrada por las dimensiones. Es el primer caso que nos encontramos en Mérida donde se puede identificar claramente un vestíbulo, es decir, el lugar donde se ponía la persona que tenía que cobrar la entrada para el uso de estos baños, y desde ese pequeño vestíbulo se pasaba a lo que es el apoditerium o la sala donde desvestirse. En este caso, la sala mide 19 metros de longitud, no sabemos su anchura ya que se meten los perfiles, que no podemos excavar porque se nos vienen las terreras y están justo limítrofes con la conducción de San Lázaro, pero sí conocemos su longitud, una sala que está totalmente bordeada por una serie de bancos de fábrica donde la gente se sentaría y esperaría su turno para poder acceder a estos baños. En este caso lo que vemos cortando esta sala son una serie de reformas. Las termas tienen 2 fases claramente identificadas. De la segunda fase es esta reforma que lo que hace es cortar este espacio para insertar un horno con el que calefactar directamente la sudatio. En lo que es el apoditerium, este gran espacio, destaca el hallazgo de una reja similar a la que se encontró García Sandoval cuando se excavó lo que es la cocina de la casa. Esta reja está perfectamente conservada, se ha documentado, se ha consolidado y está en fase de restauración. Se encontraban los niveles de derrumbe, unos niveles de derrumbe ligados a la techumbre que cubrían todo este espacio y que también amortizaban la calle que, buscando la fachada de la casa del anfiteatro, era la que permitía el acceso no solo a la casa, sino también a estas termas. Junto a este vestíbulo se desarrolla hacia el interior de la vivienda una sala que actualmente no tenemos muy claro, la denominamos como sala polifuncional, ya que no hay nada que nos pueda permitir identificar su uso. Sí tenía el acceso directo desde esta calle, que se encontraba en el frente de la vivienda, y en una fase posterior se amortiza y se coloca un pequeño pediluvium, un lugar donde lavarse los pies, lavarse las manos, y que tendría el aporte de agua indirecta a través de cubos o cualquier otro medio como pueden ser ánforas. En este espacio se encontraron unos elementos de hueso que quizás nos podrían referir un poco de la funcionalidad del mismo, que están ligados a lo que es el uso de los textiles. Siguiendo con el recorrido del complejo termal, el segundo acceso al complejo propiamente dicho se realizaría directamente desde el peristilo, ¿no? Este dato es muy interesante porque en cierto modo es el que nos ha dado las claves para aportar esa nueva interpretación funcional de ese espacio habitacional que tradicionalmente se ha denominado como la domus del anfiteatro. Ese acceso se haría por un pequeño pasillo que daría directamente entrada a una letrina asociada a una fulónica o emplazamiento dedicado a la limpieza y blanqueamiento de los tejidos. Ahí ven una amalgama de estructuras, quizás es más clarificadora esta imagen 3D que estamos realizando gracias a un proyecto que tenemos I+D
sobre los tejidos en época romana, en concreto en la provincia lusitania, donde se ve ese acceso directo desde el peristilo, esas piletas que se han documentado asociadas en este caso a las letrinas, y las letrinas que tendrían una cabida para unas 10 personas, al menos en una segunda fase, porque la primera fase sería aún más amplia. Para aquellos que no estén familiarizados con el mundo de las fulónicas, uno de los elementos de blanqueamiento más recurrente es el uso del orín fermentado, por lo tanto la fuente de aprovisionamiento en este caso estaría bastante cercana. Siguiendo con las otras estancias que hemos documentado, como pueden ver, el estado de conservación es bastante bueno. Os animo también que a la misma vez que vamos haciendo la descriptiva vayan viendo el recuadro para que no se pierda el amalgama de estructuras que hemos localizado. Se han documentado una serie de estancias de funcionalidad también indeterminada, puesto que como veremos a continuación, existía o se desarrolló en época posterior una serie de tumbas que anularon cualquier función o despojaron de cualquier vestigio material que nos dieran las claves funcionales y que nos hablan también de esa conexión, en cierto modo, con la casa. Es interesante ver y ahí tienen algunos vanos rehechos, taponados, que nos hablan de una continuidad diacrónica de este espacio que no exclusivamente se va a ceñir al siglo I y III, que es, podemos decir, el auge específico de este complejo termal, sino que en una segunda fase tienen un periodo de habitación y vemos toda una serie de fuegos diseminados por todo este espacio, y en el último digamos, momento habitacional o momento ocupacional del complejo se ha definido una necrópolis, como veremos en las siguientes láminas. Siguiendo con el recorrido, encontramos el frigidario, es decir, la sala fría, así como una serie de piscinas también frías. No hemos localizado hasta el momento ninguna piscina caliente que específicamente podamos asociar a ninguno de los espacios. Y os animo a que vean un poco la riqueza que inicialmente tuvo este espacio desde el punto de vista ornamental, que obviamente fue robada en época tardía, y tienen las improntas de toda una serie de pavimentaciones de grandes placas marmóreas, de las cuales única y exclusivamente nos ha quedado algunas esquirlas in situ y que nos hablarían pues, de un entorno bastante lujoso, ¿no? Es interesante ver cómo en el centro del frigidarium tenemos un pequeño orificio horadado que lo hemos querido interpretar como el posible encaje de un labrum, de un pequeño recipiente para refrescar el ambiente o bien refrescar a las personas que estuvieran allí de manera puntual en un ambiente que estaría bastante saturado por todos los humos y calor, que ahora veremos algunos de los puntos, y que nos hablan pues, de una fase o un complejo bastante difícil de interpretar, pero que cada vez más o cada una de las intervenciones nos aporta nuevos datos sobre su estudio. Justamente al lado de ese espacio hemos interpretado lo que consideramos la Sudati, un espacio especialmente caliente y que estaría más bien destinado a baños de vapor. Lo realmente interesante es que se ha encontrado parte de su pavimento in situ y también el sistema de calefacción de las paredes. Tienen que tener en cuenta que en una terma era muy importante que el calor circulase por toda la edificación para evitar que hubiera contrastes térmicos y disturbar a la persona que estuviera allí desarrollando su baño. Y ahí pueden ver ese sistema de paredes huecas conseguido a partir de material latericio, que prácticamente es un unicum en lo relativo a la edilicia termal en Augusta Emérita, porque lo normal es que haya desaparecido todo este complejo técnico, insisto, importantísimo para perseguir el confort dentro del espacio termal, ¿no? Junto a esa Sudatio se encuentran otras estancias también calefactadas, que hemos denominado como Caldarium, así como Tepidarium. Una Caldarium porque tiene el acceso de fuego directo, en el otro caso el Tepidarium
se conecta con esta estancia, pero no tiene un acceso específicamente directo. De nuevo, para aquellos que no estén familiarizados con el funcionamiento de las termas, tienen que tener presente que el sistema es similar a lo que hemos denominado tradicionalmente como las glorias castellanas o suelos calefactados, suelos radiantes, es decir, es necesario generar una superficie inferior amplia por la cual vaya discurriendo ese aire caliente procedente de un foco de fuego que ahora veremos, porque también hemos analizado incluso el combustible utilizado para estos menesteres, y una vez que esa sala estaba totalmente caliente y teniendo presente esas paredes huecas que hemos visto, el calor comenzaría a fluctuar por la estancia. Lo interesante es que en el proceso de excavación hemos podido documentar cómo había sido la cubrición de las bóvedas, y esto se ha podido determinar gracias a un análisis minucioso del material latericio, que nos hablaría también de una bóveda parcialmente hueca que ayudaría de nuevo a esa circulación de ese aire, ¿no? También en este espacio hemos podido fechar, y ya la compañera anteriormente ha dado un poco las claves de esas fases que hemos documentado, puesto que este espacio especialmente ha sido muy fructífero en lo que se refiere a elementos muebles datantes, ¿no? Después haré referencia a algunas de las piezas más significativas que también nos han ayudado a determinar funcionalmente ante qué espacios nos encontramos. Obviamente, hemos hablado de lugares que específicamente estaban destinados al uso de la clientela que fuera a bañarse o a disfrutar de su tiempo de ocio, pero exactamente cómo se surtía de calor o cómo funcionaban estos espacios. De igual modo, teniendo presente todas las excavaciones que hemos realizado, también hemos encontrado algunas zonas y pasillos de servicio que permitirían alimentar, en este caso, toda la instalación, mantenerla a punto día tras día sin que el usuario viera que estaba cociéndose en las entrañas de esa instalación, ¿no? Y tenemos toda una serie de estancias que denominamos obviamente como de servicio, que, insisto, estaban totalmente escondidas, que permitía en muchas ocasiones el acceso al combustible, que permitía la limpieza de algunos de los canales que después analizaremos, y que en algunos casos, como el que tienen ahí en la imagen, nos han permitido localizar un pequeño labrum que desconocemos si podría haber sido ese hueco o que estuviera ubicado en el hueco que anteriormente os he mostrado. Una de las prioridades que teníamos a la hora de analizar el funcionamiento de las termas era saber exactamente cómo se había combustionado, qué es lo que se había combustionado para alcanzar esas temperaturas necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas. En la actualidad conocemos 3 puntos de calor, 3 hornos, así como el basamento donde estaría la caldera, a similitud de nuestras calderas, hasta hace poco tiempo las teníamos en casa, que eran como una especie de cilindro metálico. Obviamente de esa caldera no tenemos nada, única y exclusivamente el podium, el pedestal donde estarían ubicadas, y lo que sí vimos era que a pesar de que este espacio había sido muy expoliado, todavía teníamos restos de la sedimentación de las últimas combustiones que se habían desarrollado. Para ello contamos con la colaboración del profesor David Duque, que tienen en la imagen, que se encargó de flotar todos los sedimentos que se encontraron en todas las zonas calefactadas, y que gracias a la disciplina de lo que se denomina como la paleobotánica se ha podido recuperar los restos de las últimas combustiones y saber exactamente qué fue lo que se combustionó. Sorpresivamente, porque nosotros pensábamos que única y exclusivamente se habría utilizado madera óptima para conseguir y sobre todo prolongar el calor durante un tiempo determinado, se pudo determinar que hablamos de un verdadero vertedero, un verdadero basurero en el que se tiraban tanto restos animales, restos vegetales,
así como cualquier tipo de elemento que no se pudiera gestionar, reciclar en las casas, ¿no? Os pongo como ejemplo una interesante presencia de huesos de aceituna, que como bien saben en la actualidad sigue siendo utilizado como biodiesel por ser un verdadero potenciador calorífero. Y junto a estas zonas que hemos determinado como de servicio, también se localizó, ya la compañera antes ha hecho alusión a ello, un espacio amplio, porticado, al aire libre, que hemos considerado que podría estar en línea de lo que tradicionalmente se puede considerar como la palestra. Junto con todos estos elementos que nos han permitido, en cierto modo, diseñar más o menos el circuito dentro de las termas, también hemos querido reflexionar sobre cuál habría sido el sistema de aprovisionamiento de agua y la gestión de los residuos que ahí se generaban. Ya hemos visto que hay un tipo de residuo que es el específicamente procedente de las letrinas, en concreto el orín, que se podría haber reutilizado como elemento de blanqueamiento en lo que hemos determinado como fulónica o lavandería. Sin embargo, ¿de dónde procede el agua? En este caso, y gracias a un proyecto de colaboración con la compañera Elena Sánchez, especialista en temas de gestión de residuos, de gestión de elementos hídricos, y sobre todo teniendo presente que uno de los canales del acueducto de San Lázaro se encontraba muy cercano, intentamos ver cuál podría haber sido la conexión por la cual ese agua pública habría sido derivada, en este caso, en una construcción privada. Obviamente, desde un punto de vista visual no se veía ninguna toma grande, es decir, no daba la sensación que se hubiera dado un elemento, un aprovisionamiento, podríamos decir, a priori legal. Sin embargo, cuando empezamos a mirar de manera más detallada el especu, el canal del acueducto, se observó cómo había una serie de orificios que claramente se encaminaban, en este caso, a la casa y que forman parte de un concepto que en época latina se denomina como erogatio, que consiste en tomas, algunas de ellas ilegales y otras de ellas legales, de agua, en este caso que podrían haber aprovisionado a la casa, así como a la terma propiamente dicha. Junto con esos canales de traída de agua, también se localizaron otros canales que evidentemente lanzaban el agua a la zona exterior. Lo interesante de estos canales, además de habernos permitido ver exactamente ese proyecto inicial de obra que permite que el agua entre por pendiente por una zona, vaya o que haga todo el circuito y que por esa misma pendiente salga hacia una zona fuera y a partir de ahí conecte con algunas de las cloacas o incluso conecte con la zona del Águer, es decir, con la zona del campo. También ha sido muy interesante porque lo mismo que suele suceder en la actualidad, es muy propicio la pérdida de algunos enseres cuando uno se está duchando, bañando, y en el caso de las termas de la Casa del Anfiteatro hemos localizado algunos elementos del ornato, tipo anillos, pendientes o bien algún tipo de moneda que se le caería a su usuario y que hemos tenido en este caso la suerte de encontrarlo bastantes siglos después. Aquí tienen el circuito del agua tal y como lo hemos comentado y que nos permiten definir un proyecto de obra muy completo en el que se ha pensado la entrada, la salida de agua, que el poder calorífero no se vaya de esas zonas específicas, es decir, una planificación bastante coherente. Junto con estos espacios que claramente perfilan esa zona de terma, también hemos localizado otras estancias adyacentes, es decir, nuestro proyecto inicialmente no se ceñía específicamente a las termas propiamente dichas, era un proyecto abocado no solo a obtener nuevos datos de esta casa, sino también abocado a la formación de alumnos, en este caso de la Universidad de Granada, con tal suerte de que no nos hemos centrado en exclusividad en las termas propiamente dichas, sino que hemos encontrado otra serie de estancias que las hemos puesto en este sentido en relación
con estancias de servicio, pero no de las termas, sino estancias de servicio, en este caso de la casa o del espacio habitacional propiamente dicho. Ahí tenéis una de esas estancias que hemos intervenido, en las que hay una serie de piletas y que vinculamos a algún proceso de elaboración alimentaria que no hemos podido definir en la actualidad ante qué estamos, y quizás si suene, puesto que este es el hallazgo que hemos tenido este verano y tuvo mucha repercusión en la prensa, en el que localizamos una pequeña letrina, en este caso de carácter individual, y lo que sí fue sorprendente fue un echado de ostreidos, de ostras, en este caso marinas, y como bien saben, el caso de Mérida no es una ciudad de costa, es una ciudad al interior. Sin embargo, los estudios arqueomalacológicos que estamos desarrollando con la Universidad de Cádiz, sin lugar a dudas, nos indican que estamos ante evidencias procedentes de la costa. No sabemos si de la costa atlántica o de la zona más mediterránea, pero que, y aquí pueden ver exactamente la acumulación de ostreidos, suponen que estamos ante el desecho, en este caso puntual, de aproximadamente unos 400 individuos. Es decir, hablamos de una ingesta descomunal en un momento muy puntual, que no se limpió, que quedó ahí fosilizada y que gracias a los estudios que estamos realizando parece ser que se tiraron justamente encima de un entarimado de madera por una serie de aspectos constructivos que por el tiempo que tenemos no nos vamos a detallar. Ahí tienen, da la sensación que son pocos ostreidos, pero si os fijan en el elemento, el jalón métrico que tenemos al lado, cada jalón tiene 1 metro, échenle 30 o 40 centímetros más, es decir, estamos hablando prácticamente de 3 metros cuadrados de ostreidos de conchas, y lo mismo que pasa en la actualidad, las ostras en época antigua y más aún en una zona de interior son consideradas como elementos de lujo, porque para su traslado, aunque pueden estar durante un tiempo concreto, digamos, fuera de un elemento frío, sí es necesario que se mantengan con unas ciertas condiciones como humedad. Por lo tanto, ahí tienen un elemento interesante que ya ha sido abordado para otros yacimientos, aunque en este caso más cercanos a la costa y de menor entidad, y que también nos hablan un poco de la importancia de este lugar. Ya se ha ido un poco desgranando la cronología del espacio. Pensamos, y en este caso ya siguiendo las hipótesis de Sandoval y sobre todo teniendo presente que hemos encontrado una estratigrafía bastante certera a la hora de determinar esos primeros momentos de la construcción, pensamos que la casa o este espacio habitacional se va a desarrollar a lo largo de finales del siglo I después de Cristo. Esto no quita que tenga una fase previa, y ya antes hemos visto algunas evidencias, sobre todo asociadas a áreas funerarias, que, sobre todo teniendo presente el estado de conservación de los pavimentos que han podido ver, no hemos podido acceder a sus facies precedentes, por lo tanto no sabemos exactamente qué se encontraría debajo de las termas. Lo que sí sabemos que las termas como tales a lo largo del siglo IV dejan de funcionar, y lo que sí se va a instalar es un área funeraria ya excavada, en algunos casos algunas tumbas de antiguos, y aquí tienen la documentación de Sandoval y Marcos Pou, en el que se observan alguna tipología de tumba de inhumación que claramente nos acercan bastante a los casos más paradigmáticos de época visigoda. O también tienen aquí algunos hallazgos que hemos desarrollado dentro de estas nuevas excavaciones, algunas tumbas enmarcadas dentro de lo que se considera como las tipo mensas, es decir, una especie de mesa hecha de obra de fábrica que permitiera un cierto contacto, entre comillas, convivial de aquellas personas que van a la tumba con el fallecido o fallecida que allí estuviera específicamente. Lo interesante también es que, a pesar de que la casa como tal ya parece ser que tampoco se utiliza, en las zonas aledañas se va a construir otro espacio termal tardío,
quizás rememorando lo que había o qué es lo que había sido ese lugar en época alto imperial, y lo verdaderamente interesante es que, además de ser un ejemplo o uno de los ejemplos más tardíos que se encuentran en Mérida, lo curioso es que muchas de las estructuras de esas termas terminan amortizando, es decir, terminan anulando cualquier uso no solo de la terma alto imperial propiamente dicha, sino de la casa o del espacio habitacional también alto imperial. Obviamente han sido muchas las intervenciones que ya se han ido desarrollando, nos plantean un complejo panorama arquitectónico con una planta, y la han podido ver, de una casa de unas dimensiones bastante grandes, teniendo presente el espacio en el cual se ubica, y en el que, no sé si recuerdan, se observa una serie de orientaciones que en algunos casos nos hacen plantearnos que no estemos ante una casa, sino que estemos ante dos espacios habitacionales que en un momento determinado se unen. Una hipótesis de trabajo que ya pudimos confirmar en este caso con la casa del Mitreo. La pregunta es, ¿qué es la casa del anfiteatro? Porque hasta la actualidad pensábamos que era una domus fuera de las murallas, en este caso cercana a los edificios de espectáculo, con una riqueza ornamental especialmente interesante en lo que se refiere tanto a pintura como a mosaico. Sin embargo, dentro de estas nuevas excavaciones entra, digamos, en el juego una serie de elementos que nos permiten hacer nuevas reflexiones. En primer lugar, unas termas, ya la habéis visto, unas termas que no solo tienen un acceso desde fuera de la casa, sino que tienen un acceso específicamente dentro de la casa. Os animo a que os quedéis en la retina esta pieza que os proponemos, un pequeño entalle que fue publicado hace escasamente 2 años en el boletín del Museo Arqueológico Nacional, en el que inicialmente pensábamos que estábamos ante una Victoria alada y que gracias a un estudio iconográfico más detallado, pensamos o podemos afirmar que estamos ante otra divinidad, y ahora hablaremos exactamente ante quién nos encontramos. Por lo tanto, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es la casa del anfiteatro? Y nosotros el planteamiento que hacemos ahora mismo es que no estemos ante una casa propiamente dicha, sino que estemos ante lo que la terminología latina denomina como un hospitium, es decir, una especie de hostal, residencia, complejo que ofrecería una serie de servicios al exterior. También, obviamente, ofrecería servicios a la propia núcleo familiar que también viviera allí, y vamos a ver cuáles son esos datos que nos permiten hacer esa serie o esta nueva hipótesis que inicialmente nos parecía arriesgada, pero a medida que vamos adentrándonos en las entrañas de la casa o del yacimiento en sí, nos parecen cada vez más cercanas. En primer lugar, cercanía a los edificios de espectáculo. No solo hemos hablado del anfiteatro y del teatro, también tenemos muy cercano el circo propiamente dicho. Son espacios que no solo ofrecen servicio, en este caso a Mérida, sino también ofrecen servicio a espacios suburbiales o aglomeraciones suburbanas que se encontrarían en el exterior, y también tienen que tener presente que estos edificios en muchas ocasiones traen de fuera personas que vienen, por ejemplo, con gladiadores, cuerpos teatrales, es decir, personas que no residen en Mérida, que necesitan un espacio específico de residencia, en este caso transitorio. En segundo lugar, lo que inicialmente dijimos que era un balneum, es decir, unos baños privados. Sin embargo, ya hemos visto en primer lugar una doble entrada, tanto pública como interior. También habéis podido apreciar esa letrina que inicialmente permite el uso en una segunda fase de aproximadamente unas 10 personas, así como toda una serie de estancias bastante grandes que nos permiten definir que no estamos ante una terma privada. Y tenemos el caso de la casa del Mitreo, que estudió mi compañera, de un reducido tamaño, y que nada a poco tienen que ver con este espacio, que además estaba lujosamente ornamentado.
Otro de los elementos que también hemos querido evaluar es hacer un análisis iconográfico de lo que se encontraba en la casa para ver si había algún elemento que nos permitiera dar alguna pista de la función de la casa propiamente dicha. A diferencia de lo que vemos en otras casas en Mérida, y obviamente siempre nos viene a la mente la de la Casa del Mitreo, en la que no hay prácticamente ninguna evidencia de tipo convivial, es decir, de actos en los que haya comida o bebida de por medio. En el caso de la Casa del Anfiteatro, no solo tenemos la representación de los mosaicos de los vendimiadores, claramente alusivo al vino, sino también tenemos el gran mosaico de los peces, que también nos hablaría de esas prácticas de convivialidad o comensalidad dentro de ese lugar. A todo ello me gustaría unir ese hallazgo de 400 ostras que hemos encontrado, que sin lugar a dudas no hablaría del consumo específico de una familia, es decir, tendría que haber dado comida a muchas personas para haber generado todos esos detritos. Como uno de los últimos puntos, hemos también, y de nuevo en este caso os animo, y si quieren puedo volver a la imagen anterior, esta pieza que, insisto, inicialmente pensábamos que era una victorialada, sin embargo, gracias a los análisis acompañados de iconografía y sobre todo ampliando la imagen propiamente dicha, se ven una serie de atributos que permiten asociar esta figura no a una victorialada, sino en este caso a la divinidad de Némesis, que como bien saben es la diosa de la justicia y en este caso es la protectora de algunos personas involucradas dentro de los ludis, dentro de los edificios de espectáculos, como los gladiadores. La imagen quizás no es muy nítida, pero uno de los atributos fundamentales es que Némesis se echa su vestimenta hacia afuera y se escupe ya directamente en la zona del pecho. Es uno de esos atributos que está asociado a uno de los mitos de esta figura y podrían decir, bueno, pero es que es un elemento muy pequeño. Bueno, pero tengan presente que la única evidencia material que tenemos de Némesis en la actualidad en Mérida es una inscripción que en este caso está pintada y que se encontraría justamente en el anfiteatro y que en la actualidad podéis apreciar en el Museo Nacional de Arte Romano Sito en Mérida. Por lo tanto, claramente esta pieza sería llevada por una persona que estaría asociada o que sabría perfectamente quién es la persona que está plasmada en este elemento. Y cómo no, tenemos que tener presente que es muy difícil determinar si estamos ante un hospitium o no, teniendo presente que no tenemos ninguna evidencia epigráfica que así nos lo diga. Por lo tanto, fuimos directamente a los lugares que nos podrían ofrecer paralelos con evidencias epigráficas y claramente Pompeya y Herculano eran los claros ejemplos a este respecto. Ahí tienen una imagen del hospitium de Iulia Félix en el entorno, en este caso del anfiteatro y de la palestra de Pompeya, que también guarda una serie de paralelos, tiene unas termas quizá un poco más pequeñas, tiene espacios conviviales, también tiene mosaicos asociados a algunos elementos alimentarios, pero sobre todo, y a diferencia de lo que nos pasa en Mérida, tiene los carteles que anuncian que claramente estamos ante un hospitium en el que nos dice exactamente cuánto vale alquilar una sala o cuánto disfrutar de una comida nocturna. Por lo tanto, tenemos todos estos datos que, insistimos, esperamos y deseamos que podamos confirmar en las intervenciones que continuaremos en los próximos años hasta agotar registro. Y sin más dilación, yo quisiera dar las gracias a todos aquellos y aquellas que nos habéis acompañado en una tarde bastante gélida, sobre todo para aquellos que venimos desde el sur. Obviamente quiero dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional y especialmente a la amiga, y se ha visto claramente en la presentación, María Ángeles Castellano, y también me gustaría aprovechar la ocasión
para agradecer al Consorcio de Mérida, en este caso con el director aquí presente, el apoyo que nos ha brindado al desarrollo de este proyecto, que para nosotros termina siendo un verdadero semillero de futuros arqueólogos para la Universidad de Granada y que deseamos y esperamos pues, que tenga continuidad durante muchísimos años. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes y muchísimas gracias por su intervención, que me ha ido desconcertando cada vez más en el sentido de que por el título, la domus del anfiteatro, yo esperaba pues una casa como la de Mitreo, ¿no? O algo así. Y viendo simplemente el plano de lo excavado, pues es que no, vamos, no sabía cómo explicarlo. Afortunadamente, ese resumen final, pues creo que me ha aclarado absolutamente todo. Pero mi idea, esto debería ser una especie de complejo entre hotelero, no sé cómo llamarlo, ¿no? También lúdico y, bueno, no sé. ¿Se funda paralelamente a la fundación de la ciudad o es muy posterior? Es posterior, ¿no? No, no se funda paralelo no se conocen datos exactos de casas que se construyan en el momento fundacional extramuros. Todas las casas más o menos se vienen desarrollando ya a partir de mediados del siglo I después de Cristo y a finales del siglo I después de Cristo. Es un proceso que hemos visto en la Casa del Mitreo, lo hemos visto en la Casa del Anfiteatro y lo hemos visto en otras casas que le he comentado que se han excavado en la zona de extramuros. Casas coloniales, es decir, del momento fundacional, que se puedan identificar extramuros, no tenemos datos ciertos de ninguna. En la Casa del Anfiteatro pasa lo mismo. Ya hemos dicho que Sandoval encontró una serie de muros, unas estructuras que eran previas a la casa, y nuestro compañero Gilberto Sánchez, cuando excavó las zanjas de cimentación de la cubierta, encontró los restos, que hemos puesto una de las imágenes, una serie de restos arqueológicos que él identifica como de posible uso funerario. Tendría hasta cierto punto sentido. Ya les he dicho que la Casa del Anfiteatro está en el entorno del área funeraria del Disco y de la Cansa, conocida por el Disco y de la Cansa. A día de hoy es una extensísima área funeraria muy bien excavada y estudiada, y en su día era una de las principales áreas funerarias de Mérida, con lo cual no descartamos la posibilidad de que efectivamente hubiera enterramientos previos antes de que ese terreno se abandonara o se amortizara y se destinara a un uso doméstico, se comprara, o incluso a lo mejor el propio propietario de la Casa del Anfiteatro, no sería raro, a lo mejor fuera familiar o propietario de los terrenos donde estaban esos edificios funerarios. Son opciones que se manejan, evidentemente indemostrables, salvo que encontráramos un epígrafe que nos hablara de lo mismo. Pero efectivamente hay una fase anterior, probablemente ligada a la fundación de la colonia, y en ese impasse de casi un siglo desde que se funda Mérida hasta que se construye la casa a finales del siglo I. Tiene que ver con la posible presentación de la diosa Némesis, que me llama mucho la atención. ¿Podría ser indicativo de algo en especial dado que estaba al lado del anfiteatro? Es que... otra pregunta más fácil. ¿Cómo se puede saber si se trata de Némesis o de honra diosa alada? Es que hay muchas en el mundo clásico. Por curiosidad lo pregunto más que nada. ¿Y qué relación puede tener con la casa entonces? Bueno, pues muchas gracias. Una pregunta interesante. Le voy a dar unas claves, pero le animo que si le queda alguna duda vaya directamente al artículo que tenemos, digamos, desglosado cada uno de los atributos de esta divinidad, ¿no? Ya os he comentado que uno de los atributos es ella, separándose la ropa y escupiendo hacia debajo. Obviamente no se ve muy bien, o al menos yo no lo estoy viendo, realmente hay mucha luz, pero claramente se ve cómo se echa hacia adelante la ropa. También, no sé si lo aprecian en la imagen, tiene como una especie de palo, de cayado, doblado, que también es otro de los atributos y que está asociado a uno de los pasajes mitológicos de esta divinidad. Y también suele aparecer acompañado en una de sus manos, que aquí se vislumbra muy poco, junto con una manzana. Es decir, que hay toda una serie de evidencias, y debo de reconocer, y creo que es importante asumir los errores, nosotros inicialmente pensábamos que era una victoria, hasta que fuimos a un congreso y empezamos a hablar con un investigador, Aubry,
que es uno de los máximos especialistas en pequeños entalles, que nos dijo, cuidado, tenéis los atributos específicos de la diosa Némesis. Problema, que en Némesis no tenemos ninguna representación en Mérida. Y la única representación o el único dato que tenemos es esa inscripción justamente al lado en el anfiteatro. También lo interesante es que las fuentes clásicas, y no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero le animo a que lea ese trabajo, hace alusión que los gladiadores o gladiadoras específicamente suelen llevar como elementos de protección algún símbolo alusivo a esta divinidad. Sí, algo quería mencionar y lo sabía, sí, es verdad. Y en este sentido, estamos ante una pequeña piedra acompañada o que estaría engarzada posiblemente en un anillo y que se perdería en uno de los baños y que por suerte lo hemos encontrado. Todas las representaciones de Némesis, que no hay muchas, pero sí hay, el 99,9% de las veces aparecen en ámbitos muy cercanos o circundantes a los anfiteatros, Sí, siempre. El hecho de que haya aparecido esto allí es absolutamente normal. Efectivamente, los gladiadores se asocian al mundo de los gladiadores. Ellos tenían sus lararios, sus dioses protectores favoritos y a quien se encomendaban, y tenían una especial predilección o reverencia por Némesis, porque es la diosa considerada como la diosa de la venganza. Y la venganza en el mundo gladiatorio es muy, muy, muy importante, tanto físicamente para vengarse como mentalmente, que se preparaban para vengarse no solo de quien había comprado, vendido los esclavos, los había llevado, sino de sus propios contrincantes. Por eso siempre aparecen asociadas al ámbito gladiatorio. Siempre. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, vamos. Y es verdad porque las fuentes clásicas así nos lo dicen también. Sí. Un placer que hayan estado todos ustedes aquí. Esperamos que hayan disfrutado de la Casa del Anfiteatro. Yo, desde luego, sí, me ha sorprendido muchísimo, porque yo la conocí cuando se podía entrar y pisar y tocar y todo eso. Y bueno, pues nada, les esperamos para la próxima conferencia. Muchísimas gracias y buenas tardes.